Disculpen ya. ¿Qué tengo que hacer? Trabajo, volver a entrar. Que no estoy tan lejos. Bueno, vamos a ir resolviendo este problema, pero les voy diciendo qué es lo que tenemos que obtener para no darle mucha vuelta. Dice, a partir del siguiente ejemplo se definirán algunos conceptos relacionados con la solución de un problema de valor esperado. O sea, cuando lo que hacemos cuando tenemos una variable aleatoria es determinar su valor esperado. O sea, realizamos un experimento en donde los resultados son no se pueden determinar de manera exacta. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, sabemos cuáles son los posibles resultados, que es que el dado muestre 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, pero cuando lanzamos el dado no podemos decir así con seguridad o con algún modelo matemático al nivel que manejamos qué número mostrará ese dado, ¿no? Que lo lancemos por segunda vez y mediante un modelo matemático podemos decir qué lado mostrará el dado con una certeza del 100%. No tenemos esos modelos, entonces son variables aleatorias. Y lo que hacemos es determinar el número esperado del resultado. El número esperado es el resultado más probable que puede ocurrir. Bien, entonces eso es lo que vamos a realizar. Empezamos con este ejemplo sencillo. Sea el experimento de lanzar dos monedas corrientes o legales. Bien. Cuando lanzamos dos monedas corrientes, lo primero que tenemos que determinar es su espacio muestral. ¿Cuál será el espacio muestral de lanzar dos monedas? A ver, perdóname. Bueno, ya me dijo que no, que quiere regalo, pero quiere que vaya por él mañana a que puedo ir por él mañana a las 7:30 o a las 2, porque tengo clases temprano. Por eso yo quería que me iba a confirmar, que lo confirmara contigo, que hablara contigo. Porque no tienes disfraz. Pues habla con él. Le dije eso, que no, si quiere el traje o el regalo, me dijo regalo. Pero quiere venir mañana acá. Bueno, dime, pues es eso. Dime eso, por favor. Dime eso. Ay, Dios mío. A ver, entonces, espero que ya no haya interrupciones. Lanzamos un par de monedas. ¿Cuál será el espacio muestral de lanzar un par de monedas? 4. 4. Que muestren que en los dos lanzamientos la moneda muestre águila, águila. O que en el primer lanzamiento muestre águila y en el segundo sol. O que en el primer lanzamiento muestre sol y en la segunda águila.
o que en los dos lanzamientos muestre Sol. El número de elementos del espacio muestral sería 4. Bien. Entonces, si el experimento de lanzar dos monedas corrientes o legales, ya tenemos el espacio muestral. Si solo interesa el número de águilas posibles, entonces se podrá asignar un valor numérico real a cada uno de los puntos muestrales. Bien. Si la variable aleatoria X es el número de águilas, entonces a cada punto muestral yo lo puedo relacionar con un número real. Vamos a poner Sol. Bueno, ¿cómo va el orden ahí? Águila, 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 sol, sol, águila y sol, sol. Este es nuestro espacio muestral de ese experimento y lo vamos a relacionar con el conjunto de los números reales. En este caso, si X representa el número de águilas, el punto muestral águila, águila, lo relacionamos con el número real 2. En el caso de los puntos muestrales águila, sol y sol, águila, ambos los relacionamos con el número real 1, un águila, y el punto muestral sol, sol, lo relacionamos con el 0. Entonces estamos relacionando cada elemento del del espacio muestral al conjunto de los números reales. Los números 0, 1 y 2 son cantidades aleatorias que se determinan a través del resultado del experimento, siendo las reglas de correspondencia entre el espacio muestral y los números reales. La variable aleatoria X se observa que se establece una relación de función donde cada elemento X y del espacio muestral le corresponde un solo elemento de los números reales. Del ejemplo, los valores particulares de la variable aleatoria X, los valores particulares de la variable aleatoria X serían X1 igual a 0, X2 igual a 1, X3 igual a 1 y X4 igual a 2. La imagen de los puntos muestrales de S en los números reales se define como conjunto imagen. En el conjunto imagen se indicarán los valores particulares de la variable xy, de preferencia escritos en forma creciente, del menor al mayor, repitiendo cada valor particular solamente una vez. Entonces, tenemos el conjunto imagen. Se representa con la variable x en función del espacio muestral
va a ser el conjunto de los valores particulares de la variable x, x1, x2, así sucesivamente hasta xn. Como se había quedado anteriormente en conjuntos, no es necesario repetir los elementos. Y para este problema en particular, el conjunto imagen sería 0, 1 y 2. Este sería el conjunto imagen de este problema, donde estamos lanzando dos monedas y la variable de estudio es el número de águilas. Bien, entonces, ¿qué significa el 0? Que no hay águilas ahí. 0 águilas, 1 con águila y 2 águilas. Ese es el conjunto imagen, son los posibles resultados del experimento. 0 águilas, 1 águila, 2 águilas. Frecuencia se define como número f de eventos simples o puntos muestrales representados por cada valor particular de xy de la variable aleatoria x. Bueno, aquí tenemos x1 igual a 0. Es un evento simple porque está representado por un solo punto muestral, que es sol, sol. El número de elementos del evento A sería 1. X1, X2, aquí lo están poniendo como un evento compuesto, dado que el evento, este resultado se puede representar por más de un punto muestral, que es águila sol o sol águila. Entonces, el número de elementos del evento B, ahí tendríamos que poner 2. En este caso, x igual a 1 está representado por dos puntos muestrales. X igual a 2 también es un evento simple, dado que se representa por un punto muestral y el valor de x igual a 2 está representado por un punto muestral. Entonces, la frecuencia, vamos a poner aquí, de estos valores serían x y la frecuencia 0, 1 y 2. Para que x valga 0, debe ocurrir solamente un punto muestral. Entonces, la frecuencia de 0 es 1. Para que x valga 1, pueden ocurrir dos puntos muestrales, águila solo, solo águila. Entonces, su frecuencia es 2. Para x igual a 2, para que x valga 2, solo puede ocurrir con un solo punto muestral, águila, águila, por lo tanto su frecuencia sería 1. Esa sería la frecuencia de la variable aleatoria. Bueno, densidad de probabilidad se define como la probabilidad f de x. F de x va a representar una probabilidad de aquí en adelante, aquí en estadística, de que una variable aleatoria x tome uno de sus valores particulares xy, estableciéndose una relación de función entre los números reales y el espacio de probabilidad 0,1, expresada en forma de tabla. Bien, esta densidad de probabilidad
cumple con las siguientes condiciones. 1. Cualquier valor de probabilidad, ya sabemos que debe ser menor o igual a 1 o mayor o igual que 0. Número 2. La suma de todas las probabilidades de la variable aleatoria f de x. La suma nos debe dar 1. Entonces la distribución de probabilidad es la probabilidad. Esa sería la densidad de probabilidad. Y la distribución de probabilidad es la probabilidad acumulada del valor particular xy de la variable aleatoria x del ejemplo. Entonces ya vamos a armar nuestra tabla a obtener la densidad de probabilidad y la distribución de probabilidad. Tenemos nuestra variable aleatoria x, sus valores particulares 0, 1 y 2. La frecuencia de estos valores particulares son 1, 2, 1, 1, 2, 1. Obtenemos su función de densidad f de x. Recuerden que el espacio muestral de este experimento fue de 4. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0 va a ser 1 de 4 posibles. Voy a tener que borrar esto. Bueno, en el caso de 1, que su frecuencia es 2, su probabilidad va a ser 2 de 4 posibles. Y en el caso de 2, su probabilidad va a ser, si su frecuencia es 1, su probabilidad va a ser 1 de 4 posibles. Esto viene siendo la función de densidad de la variable aleatoria f de x. Se observa que si hacemos la suma de las probabilidades, ¿cuánto nos va a dar? 1/4 más 2/4, 3/4 más 4/4, va a ser 1. Bien. A partir de la densidad de probabilidad obtenemos la distribución de probabilidad, que viene siendo la probabilidad acumulada, ¿no? ¿Cómo la representó? La sumatoria de f de x y sumatoria de f de x y igual que en la frecuencia acumulada, el primer valor lo pasamos a la probabilidad acumulada, sería 1/4. Y de ahí vamos sumando 1/4 más 2/4, 3/4, 3/4 más 1/4, 4/4.
Entonces ya tenemos la función de densidad y la de distribución de probabilidad. Tanto la densidad de probabilidad como la distribución de probabilidad se pueden graficar. Entonces la densidad de probabilidad se va a graficar valores de la variable aleatoria con respecto a su probabilidad y la distribución de probabilidad, valores de la variable aleatoria con respecto a su probabilidad acumulada. Entonces vamos a hacer esas gráficas. Sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Aquí vamos a indicar que es la probabilidad de la variable aleatoria f de x. Recuerden que es una variable discreta, el número de águilas. Entonces, para x igual a 0, su probabilidad es de 1/4. Entonces, 1/4. Para x igual a 1, 2 cuartos. Y para x igual a 1, también 1/4. Canción. Esta es la densidad de probabilidad. El eje horizontal están los valores particulares de la variable. Vamos a trazar la distribución de probabilidad.
En el eje vertical ahora vamos a obtener la sumatoria de f de x y la acumulada un cuarto dos cuartos, tres cuartos y 1. Entonces, para x igual a 0, pues es un cuarto. Para x igual a 2, 3 cuartos. Para x igual a, perdón, para x igual a 0 es un cuarto, para x igual a 1 es 3 cuartos. Y para x igual a 2, 4 cuartos, que sería 1. Bien. Entonces, recapitulando lo que hemos hecho, plantear el experimento de lanzar dos monedas, determinar su espacio muestral, tener el número de elementos del espacio muestral, indicar cuál es la variable de estudio, el número de águilas, relacionar cada punto muestral con el conjunto de los reales y obtener su conjunto imagen, obtener la función de densidad de esta variable aleatoria, que son los valores, los que son las probabilidades de ocurrencia para cada uno de los valores particulares de la imagen, del conjunto imagen, y por último la distribución de probabilidad, que es la probabilidad acumulada para cada uno de los valores particulares de la variable. La importancia de la distribución de probabilidad es que en estadística todas las tablas que se utilizan son de distribuciones de probabilidad, o sea, son probabilidades acumuladas. Entonces tenemos la tabla de la distribución de probabilidad de binomial, la distribución probabilidad de Poisson, entonces son probabilidades acumuladas, la normal también. De ahí la importancia de saber cómo se obtienen las distribuciones de probabilidad, y aquí lo estamos viendo que son las probabilidades acumuladas para los valores particulares de las variables aleatorias. Bien, ya tenemos eso.
por último, esperanza matemática. La esperanza matemática es si X es una variable aleatoria con densidad f de X, la media o esperanza matemática o valor esperado de X, denotado por la letra griega mu o mu, igual también se puede denotar como el valor esperado en función de la variable aleatoria X, se define como el valor esperado en función de X va a ser igual a la sumatoria de los productos de los valores particulares de la variable por sus probabilidades. Entonces, sería igual al valor particular de la variable x1 por su probabilidad más el valor particular de la variable x2 por su probabilidad más así sucesivamente más el valor particular de la variable enésimo por su probabilidad. Ese sería el valor esperado. Obvio, cuando se tiene el valor esperado, una media, se puede obtener la varianza y la desviación estándar. La varianza de una variable aleatoria discreta se obtiene con la fórmula sigma al cuadrado igual al valor esperado de la variable al cuadrado menos la media de la variable al cuadrado. Y ya saben que la raíz cuadrada de la varianza, ¿qué nos da? Nos da la desviación estándar. Bien. Para obtener la media y la varianza, pues hay que agregarle a nuestra tabla, ya se me había olvidado, las tres últimas columnas. Bueno, vamos a volver a escribirlas. Ya dibujamos la densidad de probabilidad, la distribución de probabilidad. Ahora vamos a obtener el valor esperado o media, varianza y desviación estándar. Entonces, hagan esta tabla de nuevo, la que hicimos aquí. Vuelvan a hacer, por favor, hasta f de x nada más. Las tres primeras columnas. Un cuarto, dos cuartos, un cuarto.
Entonces le agregamos las columnas de x por f de x, x por f de x, x cuadrada y x cuadrada por f de x. A ver, entonces, para la columna de x por f de x, multiplicamos los valores de la primera columna, 0, 1 y 2, con los valores de la tercera columna. En renglón sería 0 por un cuarto, nos va a dar 0. Segundo renglón sería 1 por 2 cuartos, 2 cuartos. La siguiente sería tercer renglón, 2 por un cuarto, 2 cuartos. Y obtenemos la sumatoria de f por, perdón, la sumatoria de x por f de x. En este caso, 0 más 2 cuartos más 2 cuartos nos da 1. Por lo tanto, el valor esperado por la media es 1. ¿Qué nos dice este resultado? Que lo más probable es que al lanzar un par de monedas corrientes es que nos muestren una águila. Es lo más probable que suceda. Si lanzo 2 veces una moneda o lanzo 2 monedas a la vez, lo más probable es que me muestren una águila. ¿Preguntas? No, profe. Bueno. En la siguiente columna vamos a elevar al cuadrado todos los valores de la variable aleatoria. Entonces empezamos con 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Y en la última columna nos pide multiplicar los valores de la variable aleatoria al cuadrado por su probabilidad. Entonces empezamos con el primer renglón, 0 por un cuarto, 0. Segundo renglón, 1 por 2 cuartos, 2 cuartos. Tercer renglón, 4 por 4 cuartos. Voy a dejar en cuartos, sería 4 cuartos. Y obtenemos la sumatoria de x cuadrada por su probabilidad f de x. Y esto nos va a dar 6 cuartos, que es igual a 3 medios, que es igual a 1.5. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que valor esperado
que es E en función de la variable aleatoria X, que es igual a mu, que es igual a la sumatoria de X por f de X, es 1. Varianza, la fórmula de la varianza es sigma al cuadrado ahora, ¿dónde quedé? Acá. Es sigma al cuadrado igual al valor esperado de X al cuadrado menos la media de la variable al cuadrado. El valor esperado de X cuadrada viene siendo la sumatoria de X cuadrada por f de X menos la media al cuadrado. En este caso, la sumatoria de X cuadrada por f de X nos dio 1.5 menos el valor de la media, que fue 1 al cuadrado, va a quedar 1.5 menos 1, y esto es igual a 0.5. Esa sería la varianza. Desviación estándar. Bueno, desviación estándar, pues simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Desviación estándar igual a raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la sumatoria de X cuadrada por f de X menos la media al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 0.5. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Lo escribo acá porque ya no tengo espacio. La desviación estándar va a ser igual a 0.707. Esa sería la desviación estándar. Valor esperado. Bien. Entonces nosotros no vamos a obtener todos estos pasos. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos van a dar el enunciado del problema. A partir del enunciado del problema o determinamos el espacio muestral o utilizamos un diagrama de árbol para obtener el espacio muestral y la densidad de probabilidad de manera simultánea. Una vez a partir del espacio muestral determinamos el conjunto imagen. Teniendo el conjunto imagen, realizamos esta tabla y de ella únicamente, si acaso, uno o dos problemas, obtendríamos la densidad de probabilidad
y en otro, si acaso, la distribución de probabilidad. Hacemos toda esta tabla y a partir de esta tabla obtenemos el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. Entonces, el problema nos dice que si lanzamos un par de monedas corrientes, el número esperado de águilas, lo más probable que suceda es que muestre una águila con una desviación estándar de 0.707. ¿Preguntas? Bueno, No, profe. vamos a hacer otro problema, nos da tiempo. ¿Ya terminaron de anotar? Sí. Ok. Ya, A ver, alguien por ahí me dijo que me espere. Me avisa, por favor. Muy bien. Ajá. Bueno, aquí lo explica. Para determinar la esperanza matemática de un evento se requiere determinar la probabilidad de cada uno de los valores particulares del conjunto imagen a través de un listado o un proceso estocástico o técnicas de conteo. Bien. Utilizando diagramas de árbol, todos los problemas que vamos a ver a continuación, los últimos no. En los últimos vamos a usar, creo que uno o dos vamos a usar técnicas de conteo. Bueno, utilizando diagramas de árbol determina la esperanza matemática de los siguientes ejercicios. Bien. Se lanza 3 veces una moneda cargada tal que la probabilidad de que muestre águila es 1/3 y la de sol 2/3. Hay el número esperado de soles consecutivos, su varianza y desviación estándar. Bien. Anoten el problema, son 2 renglones y armen su diagrama de árbol para lanzar una moneda 3 veces o lanzar 3 monedas a la vez. Recuerden que es el mismo. Bien. Armamos nuestro diagrama de árbol. ¿Cuántas ramas debe tener este diagrama de árbol? 3. Eh, no. Bueno, 3 ramas de generación. Sí. Disculpen que empiece así el diagrama, pues es para que quede más distribuido. Si no se me carga a un lado. Bueno, tomamos una moneda
y la lanzamos. Esta moneda puede mostrar águila, puede mostrar águila o sol. Voy a poner con rojo para que se vea. Águila o sol. Esta es la primera ramas de primera generación. Si en el primer lanzamiento la moneda mostró águila, en el segundo lanzamiento puede mostrar águila o sol. Si en el primer lanzamiento la moneda mostró águila, en el segundo lanzamiento puede mostrar águila o sol. ¿Están de acuerdo? Si en los dos primeros lanzamientos la moneda mostró águila, en el tercer lanzamiento la moneda puede mostrar águila o sol. Si en el primer lanzamiento la moneda mostró águila, en el segundo sol, en el tercero puede mostrar águila o sol, y así los demás. Ahí tenemos nuestro diagrama de árbol. ¿Preguntas? Bien. Ahora la probabilidad de que muestre águila es de 1/3. Cada vez que lancemos la moneda, la probabilidad de que muestre águila va a ser de 1/3. ¿Están de acuerdo? Entonces, en todas las ramas en donde muestra la moneda águila, vamos a poner 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Si la probabilidad de que muestre águila es de 1/3, ¿cuál es la probabilidad de que muestre sol? 2/3. Entonces, en todas las ramas en donde aparezca sol, ponemos 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 y 2/3. ¿Preguntas? Bien. Ahora, del diagrama, lo primero que vamos a obtener es el conjunto imagen. Entonces, para obtener el conjunto imagen, nos tenemos que fijar en el problema qué es lo que nos pide el número esperado. Entonces, observamos o leemos que este problema nos pide que en el número esperado se tenga el número de soles consecutivos.
Entonces la variable aleatoria será el número de soles consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces de cada rama del diagrama de árbol, al final le voy a poner una X para indicar el valor de la variable número de soles consecutivos, o sea, seguiditos. En la primera rama, ¿cuántos soles consecutivos hay? Hay por águila, 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 0 soles. En la segunda rama, ¿cuántos soles consecutivos tenemos? Águila, águila, sol. No aparece nada más un sol, entonces consideramos que es solamente un sol consecutivo. Tercera rama, X igual a. ¿Cuántos soles consecutivos tenemos? Águila, sol, águila. 1. Cuarta rama, tenemos águila, sol, águila, sol, sol. ¿Cuántos soles consecutivos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, señores? 2. 2. La siguiente rama, ¿cuántos soles consecutivos? ¿Cuántos soles consecutivos? 1. 1. Siguiente rama, 2. tenemos sol, sol, águila, sol. No, no están consecutivos. 1. 1. Siguiente rama, 2. sol, sol, águila, 2. Y última rama, 3. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, obtenemos conjunto imagen. Los valores particulares de la variable X en función del espacio muestral serían 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ese sería el conjunto imagen.
vamos a obtener la función de densidad para cada uno de los valores particulares de la variable. Empezamos con f de 0. F de 0 va a ocurrir con la primera rama donde tenemos águila, águila, águila. Entonces, para que se apoyen, indico, f de 0 va a ser igual a la probabilidad de águila, 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 que es igual a 1/3 por 1/3 por 1/3. 1/3 por 1/3 por 1/3. F de 0 es igual a un 27avo. Preguntas. No. Bien. Ahora obtenemos la probabilidad de que ocurra 1, f de 1. En el caso de 1 tenemos 1, 2, 3, 4 ramas. La primera sería águila, águila, sol. Probabilidad de águila, águila, sol. Más. La siguiente sería águila, sol, águila. La probabilidad de águila, sol, águila. La tercera sería sol, sol, águila, águila. Sol, águila, águila, más. Y la cuarta sería sol, águila, sol. Sol, águila, sol. Esto nos va a dar, siguiendo esas ramas, la primera rama es águila, águila, 1/3 por 1/3 por águila, águila, sol por 2/3. Más la probabilidad de la segunda, águila, sol, águila. Águila 1/3, sol 2/3, águila 1/3. 1/3 por 2/3 por 1/3. Voy a tener que bajarme un renglón. Bueno, y así obtienen los demás, por favor. Terminen. Voy a tener que borrar esto. Y lo voy a escribir aquí. Entonces, 1/3 por 1/3 por 2/3 más 1/3 por 2/3 por 1/3 más sol 2/3 por 1/3 por 1/3 más 2/3 por 1/3 por 2/3. A ver si están de acuerdo. Entonces la probabilidad de la primera rama
Bueno, del primer término es 1/3 por 1/3 por 2/3, 2, 27 avos, más del segundo término, 1/3 por 2/3 por 1/3, 2, 27 avos, más tercer término, 2/3 por 1/3 por 1/3, 2, 27 avos, más del cuarto término, 2/3 por 1/3 por 2/3, 4, 27 avos. Y la suma nos da 2 más 2, 4, más 2, 6, más 8, 10, 27 avos. Bien. Ese es F de 1, 10, 27 avos. Bien. Nos falta F de 1, F de 2, y F de 3. Calculen F de 2 y F de 3, por favor, y me dicen su probabilidad. ¿Cuánto da F de 2? 8 27 avos. 8, 27 avos, está bien. Y F de 3, 8 27 avos también. 8, 27 avos. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a armar la siguiente tabla. Ay, pierdo. Me sacan de onda, pierdo. Ya que no terminamos hoy, pues vamos a obtener todo de esta tabla. Entonces, valores de X, que son
0, 1, 2, 3. La frecuencia, si la necesito. La frecuencia no la necesitamos. Bueno, lo vamos a poner frecuencia. No la necesitamos. Mejor la quito. Vamos a poner probabilidad, f de x. Para obtener la densidad de probabilidad. Probabilidad acumulada para la distribución de probabilidad. X por f de x para obtener el valor esperado. Y x cuadrada por f de x para obtener la varianza de la variable. Bueno, entonces la probabilidad que obtuvimos, la densidad de probabilidad fue para 0, un 27avo. Para 1, 10 27avos. Para f de 2 y f de 3, 8 27avos. Bueno, pues seguimos la siguiente clase. ¿Cómo van con la tarea? ¿Ya la terminaron? No, profe, todavía no. Todavía no, profe. O sea, necesito ver a cuándo hay que subir calificaciones, no sé, para aplicarles un examen o a ver qué hacemos. Bueno, los que quieran terminar la tabla, háganlo. La siguiente clase terminamos de armar, de llenar la tabla, obtener la gráfica de densidad de probabilidad, de distribución de probabilidad y encontrar los valores, el valor más bien esperado, varianza y desviación estándar de este experimento. Bueno, si no hay alguna pregunta. Bueno, pues todavía buenas tardes, buen fin de semana. Nos vemos hasta el lunes. Igualmente, profesor, hasta luego. Que tenga Hasta buena tarde. luego. Gracias.